Hola, en esta oportunidad voy a referirme al tema de la religiosidad tradicional entre los indígenas lencas, producto de más de 35 años de trabajo, de acompañamiento e investigación con este grupo, en el que trataremos de ir identificando una serie de elementos relacionados con la cultura, la religiosidad tradicional de los indígenas lencas, que van desde la época prehispánica, la época colonial y la época contemporánea. Tratando de aproximarnos a la cultura popular teniendo en cuenta la cultura material, la cultura social, la cultura espiritual mental, pero sobre todo la síntesis que esas tres logran dar en el desarrollo de la cultura y luego ir aproximándonos en lo específico al grupo, a la religiosidad tradicional indígena lenca, los lencas ubicados en el suroeste de Honduras y parte de El Salvador, localizados en territorios que tenían que ver un poco con la parte plana hacia la montaña, en posiciones verticales en el territorio, y teníamos 4 grupos de lencas, los lenca lenca, los lenca care, los lenca cerquín y los lenca potón, que son los más radicados en El Salvador, como un pueblo que es del sur de Mesoamérica y como cultura íntegramente integrada a lo mesoamericano por diferentes elementos culturales. El trabajo de campo que hemos realizado ha sido estar en contacto con la gente, con las manifestaciones en su momento real y no promovidas por nosotros y no tal como se están dando. Y luego nos encontramos con elementos mesoamericanos de los lencas como el nahualismo, en donde hemos tenido informantes que nos manifiestan todas sus historias y sus relaciones entre la persona de que nace y cómo se va manteniendo relaciones con su par animal a lo largo de la vida. Luego los lencas están muy marcados por el culto a los rayos. Los rayos como la representación de los ángeles. Entonces, la religiosidad lenca está más marcada por eso, así como la garífuna está más ligada a los antepasados, al culto a los muertos. En el caso de los lencas está muy, muy fuertemente ligada a los rayos y a su ocurrencia y a las consecuencias y los rituales que se realizan para revertir todas estas consecuencias ocasionadas por este tipo de fenómeno natural. Luego pasamos a describir algunas manifestaciones como la manifestación relacionadas con el dios Xipetotec, que en la época prehispánica se realizaba ahí por el mes de mayo hasta el 19 de mayo, pero que también coincide con el Día de la Cruz. Este árbol tiene la cualidad de que se desolleja, por eso es que este árbol es el que se utiliza para colocar en el Día de la Cruz las 3 cruces del Calvario y que está ligado a elementos prehispánicos. Por eso se dice que la cruz es más americana que cristiana en este sentido, porque ya se encontraban evidencias en esto y siempre coincidieron y se empataron en una síntesis junto a los elementos de un catolicismo arcaico tradicional. Luego, otra de las manifestaciones que también está ligada a la religiosidad tradicional lenca está la caza de pájaros con fuego, que pasan aves migratorias en esa época y en los cerros planos, que no hay árboles, se hacen unas excavaciones en la parte plana y se hace fuego a las 6 de la tarde y comienzan a caer pájaros. Durante toda la temporada que va del 13 de agosto al 13 de diciembre, están haciendo este tipo de manifestaciones y se logran cazar pájaros de diferentes países, incluso que pasan por esa zona, más de 150 especies. Y luego, al terminar la temporada, se hacía un ritual de agradecimiento al dueño del lugar. Se iba y se invitaba a la comunidad donde había que ir quitando las cruces o escondiéndolas o guardando, incluso dándole vuelta a las estampas de santos cristianos para hacerse la celebración y luego se llevaba en una ceremonia especial al dueño del lugar a acompañar y se ofrendaba en los cerros. Esos rituales todavía se pueden, tengo bastantes evidencias y grabaciones y entrevistas en esta línea. Es como algo que también estaba muy, muy, muy marcado dentro de la religiosidad popular tradicional indígena lenca, así como todo lo que tiene que ver en torno del maíz. Cuando a este anciano le pedí que me permitiera tomar una foto de su prensa de maíz de semilla, corrió, se subió a su troja y se posó sobre esta mazorca de maíz rojo diciéndome: el maíz es vivo, señor.
porque entre los indígenas lencas y los campesinos de tradición siembran maíces rojos de la milpas como dioses protectores, pero con esto lo que están haciendo es un enriquecimiento y una pasar cualidades de resistencia a las otras maíces, y luego el maíz es una construcción que todavía no termina. Luego vamos a ver otras manifestaciones relacionadas con el maíz. Por ejemplo, cuando un niño o una niña van a nacer, el compañero o compañera de la parturienta escoge la mejor mazorca de maíz para semilla, y cuando nace el niño o la niña, entrega al partero o a la partera la mazorca de maíz, y este envuelve el ombligo que le cortan a la criatura recién nacida, se seca al sol, se guarda, y este maíz se siembra en nombre del niño o de la niña en la primera temporada de cultivo. Cuando a Rigoberta Menchú en 1986 le matan a su padre y a su hermano en la embajada de Guatemala, de España en Guatemala, el periodista le pregunta a Rigoberta Menchú y su hermano. Ella le contesta: mi hermano todavía estaba tiernito, solo hacía 16 años que lo habían sembrado. Por eso en la zona mesoamericana también encontramos los niños del maíz en muchas ilustraciones, incluso prehispánicas, arqueológicas, podemos encontrar evidencia de este arraigo del maíz por estar constituyendo un alimento, pariente y Dios que nos acompaña a lo largo de la vida, y no solo es una mercancía. Entonces, otro elemento muy ligado a la tradición y a la religiosidad popular es esta pájara, o la cigualepa, o el correcaminos que llaman en Norteamérica, o la tanuna que llaman otros grupos indígenas, pero a mí me gustó más el de cigualepa porque es el que sintetiza dos lenguas indígenas, el sigua del náhuatl mujer y el lenca, el lepa del lenca tigre. Pero también hay otras versiones, esta otra ilustrada como Comisagual, y algunas versiones de teatro donde vemos además de las tradiciones, hay creencias e incluso hubieron ritos y mitos en torno a esta mujer, porque está ligada estrictamente al dador, al señor prehispánico o el señor cristiano que entrega el maíz a esta mujer, y luego tiene es convertida en un ave. Por ahí es donde ha estado arraigada en toda la tradición mesoamericana, pero entre los lencas es una manifestación muy especial. Luego, el hecho de la iniciación en los ritos, que puede ser por la experiencia vivida, por el traspaso ceremonial a esto, o por la especialización en las iniciaciones casi chamánicas de el trabajo de la religiosidad, que generalmente está ligado también en la cura del alma y de la salud material de las personas. Luego vemos que los elementos que están más constituidos, por ejemplo, es el somo, porque ahí es donde toma agua el colibrí, y el somo está siendo parte de todo. El somo o los gallinazos o las bromelias están siendo parte de la compostura, de los arreglos de la compostura, el cacao, el copal, la mirra, toda esta serie de elementos, o algunas advocaciones. Por ejemplo, este Cristo no se llama Cristo Negro, se llama San Silvestre, y está ligado a toda una tradición de la religiosidad popular tradicional indígena lenca de Yamaranguila, por ejemplo. Entonces, la cosa es también cómo estos elementos los encontramos en tiendas modernas que se han hecho. Esta es una tienda en Santa Elena, donde encontramos los elementos de estos rituales que están ligados a la compostura y que están ligados a la agricultura. Por tanto, a pesar de que digamos que se niegue, todavía siguen vendiéndose los elementos comercialmente. Entonces, algo hay de esto, y esto tiene que ver con una interacción armónica con el paisaje, y también el maíz, por ejemplo, las composturas relacionadas en torno al maíz van desde la selección de la semilla hasta los desechos de la cosecha, y vemos cómo la gente sí sabe, sí reconoce los elementos y sí puede explicarlos, siempre y cuando se busquen las formas de interactuar. Luego tenemos otra manifestación que está fuertemente ligada dentro de la religiosidad tradicional entre los lencas, que son los huancascos, los encuentros o los paisanazgos. Los tres tienen la misma cosa, pero tienen las mismas denominaciones, esas tres diferentes denominaciones, e incluso pueden haber más, pero que van teniendo en cuenta las evidencias más del huancasco que he encontrado son para El Salvador, que le llamaban huancaje.
y era también este tipo de encuentros entre pueblos. Luego, en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, encontramos que Bernal Díaz ya hace referencia en 1523 más o menos a este tipo de manifestaciones, o sea que tenían que ver tanto en América, pero que también fueron coincidentes con los europeos. Y estos personajes que están acá de peregrinación, estos que van acá a la derecha son los paisanos. Y luego aquí en Honduras hay una manifestación de Huancasco que se llama el paisanazgo entre Ojona y Lepaterique, que son manifestaciones, digamos, sociales, religiosas y económicas que todavía siguen funcionales, con bastantes elementos funcionales en la actualidad, con toda una serie de rituales, de danzas, de coreografías, de las manifestaciones, y como también vemos que se pueden, yo escribí un artículo hace 30 años y ahora la gente lo ha logrado reactivar, pero siempre a veces se reactiva, pero se dejan por fuera a los que más tradicionales representantes de estas manifestaciones. Creo que cualquier intento de proyección debería de tomar en cuenta a los que de veras siguen manteniendo, o el Huancasco entre Mexicapa y Gracias, por ejemplo, que es de los más completos, y para contarlo hay que contarlo juntos, ¿verdad? Y vemos cómo ha ido desarrollando las diferentes expresiones, conservando los elementos y recreándolos incluso desde la época prehispánica, porque nosotros tenemos esta manifestación que tiene que ver con la Malinche, o sea, la mujer de Cortés, representada ahora en la Virgen de Santa Lucía, y que también tiene todo un ceremonial de participación y de elección y de vestimenta y de actuación y de conservación dentro de la vida cotidiana. Luego tenemos también que estas manifestaciones no solo son de los participantes, sino también son de los pobladores del territorio que acuden a la ceremonia. Este es otro, el de Randique y Hualmaca, también en la zona lenca. Y luego tenemos una diversidad, yo solo tengo aquí 15, pero podríamos llegar perfectamente a 50 o más, que algunos ya no conservan sus elementos, pero que están así. Y luego esto está muy ligado a toda la religiosidad popular, los diferentes centros de religiosidad popular, creo que faltan más, y cómo se están teniendo que ver. Y vemos una religiosidad fuertemente relacionada con Santiago al principio de la conquista. Esta acá es de Santiago Puringla, y entonces incluso se acuñó una cosa, de Santiago Matamoros acá a Santiago Mata Indios. Entonces, y luego cómo han ido otras advocaciones religiosas como Santa Lucía, San Sebastián, ya dentro de una estrategia evangelizadora más pensada. La primera era de conquista en torno a Santiago, y ya otras más relacionadas, una diversidad de advocaciones que tienen que ver. Y aquí quisiera ir cerrando mi presentación hablando de la historia de las chalchiguas. Esta es una historia de Santa Elena, donde se dice que en tiempos prehispánicos los indios conservaban unas piedras verdes talladas que les llaman chalchiguas, de chalchiguas a chalchihuitls, que es lo que usaba Montezuma para mandar al rey de España. A lo mejor no era oro, lo más preciado eran las chalchiguas. Entonces las chalchiguas, cuando vinieron los españoles, la gente comenzó a creer en Santiago, o sea, se hizo católica, y comenzaron las chalchiguas a ya no producir suerte. Entonces los indígenas las enterraron muy profundamente, y las chalchiguas vienen de regreso y van a salir hasta que la gente deje de creer en Santiago. Esto estábamos hablando ya casi de una propuesta constante de la religiosidad y la cosmovisión, de que tiene que ver con el mito del eterno retorno, o sea, el rescate del pasado como una visión frente al futuro. Entonces por ahí es donde miramos las manifestaciones, y quisiéramos cerrar viendo de que a veces están aquí, por ejemplo, estas máscaras que están acá. Llegué 3 días a Belén Gualcho y nadie quería hablar conmigo, pero al tercer día un anciano me sacó un costal ennegrecido por el tiempo y me dijo, esto no se usa desde 1948. Era el último huancasco que se realizaba entre San Sebastián y Belén Gualcho. Entonces vemos que también podemos estar perdiendo elementos, y este es otro del colmo de perder elementos. En los años 70 anduvo un norteamericano por todo el suroeste de Honduras y miraba las danzas y luego se iba detrás de los danzantes y les compraba las máscaras. Llegó a ajustar más de 150 máscaras, se fue para Costa Rica, pero en Costa Rica dicen que llueve 13 meses al año, y el tipo se le comenzaron a podrir las máscaras y las vendió a otro norteamericano,
Este otro norteamericano con la mitad de las máscaras se fue para Estados Unidos y las donó al Museo de la Universidad de Tucson, Arizona, y de allá me retornaron este juego de máscaras diverso que fueron recolectadas en Honduras. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo de que nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, incluso se nos pierde sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, poner atención a estas manifestaciones es clave, con miras a su proyección, a su divulgación, a su incorporación dentro de la educación, dentro de la comunicación, dentro de la cultura, dentro del abordaje al ser humano en su sentido más integral. Y esto no para. Por ejemplo, en la última toma de posesión de doña Xiomara Castro, los indígenas lencas hicieron una recreación de la manifestación tradicional de la vara alta y fue entregada ceremonialmente a la presidenta con algunas reinterpretaciones. O sea, vemos cómo la cultura popular y la religiosidad popular se va moviendo de acuerdo a los tiempos y aprovechando los momentos históricos que vive a cada momento. Entonces, vemos de que esta religiosidad popular no solamente está ligada a la agricultura, a la salud, a la enfermedad, sino a las diferentes manifestaciones culturales que tienen lugar en nuestros pueblos a lo largo de sus respectivas historias. Así es que muchas gracias por su atención y estoy abierto a que conversemos. Saludos.